de corazón un aplauso fuerte, Esmeralda Orlando Martínez. No sabes cuánto valoramos todo este trabajo tan excelente y todo ese corazón que has puesto aquí en esta tarima. Agradecemos por dejar tu familia, tu patria y venir a compartirnos y enseñarnos de tus experiencias en la construcción de este maravilloso negocio. Gracias por ser un guerrero de la vida y enseñarnos con el ejemplo. Grupo de líderes de e-comercio de todo el valle. Mil gracias, Orlando. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Vamos a hablar esta parte de dónde venimos.
poco de cómo ha sido mi trayectoria en el negocio, tengo que decirte de dónde vengo, porque está bien ligado, aparte del negocio, de dónde vengo, ¿no? Yo nací en el interior de mi país, en un pueblo bien en el interior, ¿verdad? Bien en el interior, nací un 24 de julio, el día del nacimiento de Bolívar. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando era pequeñito, ¿verdad? Yo pensaba que cuando cualquier niño cumplía años, no había clases, ¿no? Le hacían desfiles, porque estaba cumpliendo años. Entonces, pensaba que eso era para todo el mundo. Uno cumple años, dan vacaciones, sus padres no trabajan, no dan clases y le hacen desfiles, ¿no? Cuando uno cumple años. Entonces, de ese pueblecito, era un niño totalmente inquieto, con muchísima actividad física. Mucha actividad física, pero muchísima. Mi mamá me cuenta, cuando la parte que yo tengo recuerdo, estaba en mí, que siempre ha sido así, o había sido así. Ella dice, somos 7 hermanos, yo soy el quinto. Y ella decía que ella podía tener 20 más como nosotros, pero como otro más como yo. Que cuando estaba embarazada, ella no podía dormir. Es decir, el hecho de acostarse, yo no la dejaba, era moverme hasta que ella se parara. Por lo menos sentada, pero acostada no. Todavía soy así. Acostarme ¿no? Es difícil. Después que pasé 3 años acostado. Entonces me obligaron a acostarme a uno. Entonces, muy activo, súper activo. Tanto que mi familia tenía un ritual para acostarse. Yo le dije, esa es la forma que yo pomposamente lo digo, pero era que tenían una cajita de metal, ¿no? Que estaba en todos los cuartos, ¿verdad? Que tenía algo adentro, olor a menta, todo, que allá le decimos Big Vaporú. Y yo no sé por qué todo el mundo poniéndose Big Vaporú todas las noches para dormir, ¿no? En ese pueblo. Pero cuando a mí me tocaba mi turno, yo me lo ponía en los ojos para poder cerrarlo y quedarme dormido, de verdad. Yo quiero hacer énfasis que era muy activo. Eso me ponía el por los ojos. Entonces tenía que aguantar los ojos no podía abrir y que dormir. Súper activo. ¿Verdad? Yo recuerdo que mi papá tenía, allá le decimos, donde no es un closet, no es fijo, ¿no? Es algo que se puede mover, como un armario. Un armario. Y en una de las gavetas, él tenía los documentos de cada uno de sus hijos, células, actas de nacimiento, cosas de eso, no sé, pero era como algo secreto. Era como algo secreto porque estaba bajo llave y esa llave estaba bien guardada en la parte de arriba del escaparate, Bien guardado. Entonces, yo eventualmente cuando yo no estaba, lo estaba, me iba a esa cabeza, la vida, para ver qué es el secreto que yo vi. Entonces, había el nacimiento y estas cosas. Y había niños. Entonces, ¿por qué un niño tiene que esconderlo? No sé por qué mi papá hacía eso, pero yo pensaba que estaba haciendo algo malo. Entonces agarraba una bolsa, metía el libro, te digo que en el interior, por lo tanto allá en casa del interior, que hay como haciendas en la parte de atrás, muy grande. Yo me puse para el final de casa, para la hacienda, a esconderlo el libro y ponerle a leer, teniendo 7, 8, 9, 10 años. A leer. Por ejemplo, hay un libro que se llama La Revolución de la Inteligencia. Estaba leyendo a ese aquí, escondido de mi padre, escondido allí. Entonces, el hombre hablaba de cuál es la inteligencia del hombre. Que la inteligencia era más que grado de instrucción. Que la instrucción no es inteligencia. Y ese libro él se lo dedica a la señora que trabajaba con él. Y él dice, una vez, él era abogado, una vez llega a su casa, ¿verdad? Y la señora le dice, ¿qué quiere comer el doctor? Y él le dice, una espaguetada sin espagueti, ¿verdad? Y sube a cambiarse. Y cuando él viene, que va a la mesa, había una salsa para pasta. Y él se la comió, porque de cualquier manera, ella no
activo y empecé a hacer artes marciales, que eso ayudó a canalizar la actividad, mucha actividad. Entonces, yo salía, por ejemplo, en mi adolescencia, salía a correr en la mañana, botaba, luego nadaba, regresaba a mi casa para cambiarme e ir al liceo a las 7 de la mañana. Ya a las 7 de la mañana ya hay colegio. Luego salía de clases, me iba al judo y después de hacer judo me iba a la biblioteca de él. Y formaba parte de una sociedad, porque la mayoría eran mayores de edad y yo hombre. Así transcurría mi vida. Y el estar leyendo significa salir de donde tú estás y empezar a conocer un montón de cosas. Mi papá trabajaba como obrero del Estado y se tuvo que ir porque le dio una enfermedad a él y no podía seguir trabajando. Y él dijo, con este dinero yo voy a hacer que mis hijos estudien. No era mucho. Entonces mi primera hermana se estudiar. Estudió yoga. Mi segunda hermana sale a estudiar física. Y yo decía, eso no alcanza. Pues yo soy el quinto, cuando llega mi novia, nada. Para casar. Entonces yo tengo que ver qué hago, porque aquí no me quedo. Necesitaba cambiar. Necesitaba evolucionar. Sin conocer lo que te dije ahorita, no es necesario conocer. Conocer no es tan necesario como hacerlo. Es bueno cuando uno lo conoce para levantar la conciencia, pero mucha gente que tú ves que tiene éxito en su vida lo está haciendo. No sabe la teoría, pero en la práctica lo hace. Y entonces, yo estaba leyendo y los libros me dijeron que yo me podía quedar allí en el pueblo, porque la mayoría eran agricultores, pescadores y policías. Y eso no está mal, pero ya yo no me veía ahí. ¿Qué hice entonces? No podía, me fui al conflicto y dije, como lo desfiles desde pequeñito, cada vez que cumplía años, tenía contacto con el desfile, eso me hizo la conexión con el militar, y yo me voy para el servicio militar, y aquí salgo de él, y después estudio, porque yo quería estudiar, los libros me llevaban a estudiar. Fíjate que leía cuando tenía 15, 14 años, a los Tolstoy, Fedor Dostoyevsky, un montón de literatura universal y biografías de Gandhi, biografías de muchas personalidades. Ya no podía quedar ahí, ya tenía la tranquilidad. Entonces, no encontraba cómo hacerlo, porque ¿qué pasa? El cómo hacerlo no es importante, o por lo menos no es lo más importante en lo que uno hace. Lo que uno quiere es lo más importante. Cada vez que tú te encuentres preguntándote cómo hacerlo, pregúntate primero qué quiero. Si lo quiero de verdad, yo quería salir de ahí. Y ya no era con el dinero de papá, porque ya no iba a dar. ¿No? Entonces, me voy, estaba el servicio militar obligatorio, estaban reclutando a las personas para llevárselo a la milicia, a la militar. Y yo me presento. Le digo que quiero ir para salir del pueblo. Y me dicen que no puedo porque tengo 17 años y es para mayor de edad. Me dicen que no puedo. Usted no puede ir. Necesito tener 18 años. Salgo de ahí y me voy para la plaza del pueblo, ¿verdad? A hacer una carta a mi padre donde decía que yo me fui para el cuartel. Siendo que me acababan de decir que no se podía porque yo era menor. Yo te digo, amigo, a ti te van a decir muchas veces que no se puede. Solamente el que sabe que tú no puedes eres tú y Dios. Lo que te diga, lo que sea en tu vida. Tú puedes hacer cualquier cosa. Y ese muchachito de 17 años le habían dicho, el comandante que estaba encargado de la zona militar, que no se podía. Y salió a escribir una carta a su papá, ¿verdad? Y a su mamá, una nota, que me había ido. ¿Qué pensé? Como tenía el tamaño, y al final quien se llevaba a los conscriptos hacia la capital del estado era la policía, pensé, a las 5 más o menos se van, yo me quedo afuera, cuando salga el autobús, yo me monto y me voy, y no me van a preguntar, tal cual, le di una carta a un amigo, se le doy papá, yo me paré al autobús, le digo, ¿ustedes son los que se van para el cuartel? Sí, yo me
militares para que le diga al comandante grande, al comandante de la guarnición, para que éste le mande una orden al sitio donde me decía que era el conflicto y me dejaran salir. Mi profesor hace eso, aquel manda la orden, y mi papá le lleva la orden, ven por la orden al conflicto y de la mí. Yo se la devolví 3 meses después cuando salí por primera vez. No se lo di, me fui. Eran 2 veces no. El no o el sí es decisión tuya. Pero el no o sí es decisión tuya. Esto me hace recordar una historia, ¿verdad? O siempre la relación con una historia, de que una muchacha que quería ser bailarina. Ella quería ser bailarina y una vez llega a su ciudad el ballet de Rusia. Llega el ballet de Rusia y ella, normalmente cuando el ballet de Rusia llegan, hacen audición. Y ella hace la audición para el ballet y cuando termina, el director le dice que ella no sirve para eso. Ella no sirve para eso. Ella llega y se va, empieza a hacer otras cosas y cuando regresa, el ballet, como 10 años después, ella se va a verlo como le gustaba, porque había hecho otras cosas. Y le dice al director, tuvo la oportunidad de hablar con él, y le cuenta al director de que ella alguna vez presentó hace 10 años, presentó la audición y él le dijo, sí, ¿qué hiciste? Pues usted me dijo que yo no servía para eso. ¿Ah, sí? ¿Qué hiciste? Pues fui, me puse a hacer otras cosas. ¿Y por qué te fuiste? ¿Por qué te pusiste a hacer otras cosas? Porque usted me dijo que yo no servía para eso. Por eso, yo le digo eso a todos los que después ella verá si quiere o no, pero a todos esos que están ahí en torno, a todos los directores. A ti en la vida te van a decir, no, que no se puede hacer otra cosa. Tú vas a decidir después de otro. Y así estaba yo ya en el cuartel, después que parecía que no se podía. Pero salí de mi casa, ¿qué? Con el fin de la mente, yo quería estudiar. ¿Sí? Eso era el cómo podía variar, pero yo quería estudiar. Entonces empiezo, como era deportista, en el judo aprendí algo que se llama sería un concepto que se llama el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. No creas que las personas que tienen éxito son porque han hecho muchísimo más que otros. Normalmente, con un poquito que hace la diferencia. Con un poquito disimuladamente. Fíjate cómo hice para hacer la diferencia. En el toque de diana, en el ejército, normalmente se para la gente a asearse para después ir a formación. Cuando tocaban la diana, que la mayoría de los que estaban conmigo iban a asearse, iban para el baño, ya yo venía. Y parecía que era tan rápido, yo no era tan rápido. Simplemente en la noche ponía crema dental en el cepillo dental, pasta dental. Esa era la diferencia. Cuando sonaba la diana, todo el mundo iba a buscar la pasta en el cepillo, abría la pasta dental, le ponía la pasta dental al cepillo, cerraba la pasta dental y ya yo venía de nada. Porque en la noche se la ponía, no era que yo hacía eso más rápido que otro, era estar dispuesto a ser contigo rápido. Igual que en el negocio, tú vas a hacer una llamada diaria. Si tú haces 10 llamadas diarias, en 10 días 100. Cuando otras dicen que en Caribe hay gente, y hay gente en todas las ciudades alrededor, hay todo alrededor. A mí me eso hay un montón. Entonces, 10 llamadas. ¿Cuánto tiempo te quita 10 llamadas? Si son al minuto de más, son 10 minutos. Si lo hacen 10 días, son 100 llamadas. Y si lo hacen los 30 días, 10 minutos por día, son 300 llamadas. ¿Qué sí? Ponerle la teléfono así.
la parte de la residencial. Y allí hacemos el primer entrenamiento, el primer curso, si se quiere, y quedo de primero con mis habilidades físicas, porque estaba concentrado. Yo sabía lo que quería. A los demás los reclutaron. Otros se metieron. Yo iba. Eso era circunstancial. Ese cómo era circunstancial. Yo sabía lo que iba. Y quedo de primero. Y me preguntan, ¿qué quieres hacer? Esa pregunta era si quería estar en el batallón de custodia, en el batallón de seguridad, si quería estar en una residencia residencial o si quería ir de permiso 10 días. Pero yo escuché eso, porque era lo que yo quería estudiar. ¿Qué tú quieres? Estudiar. ¿Cómo? Sí. Resulta, y después, yo sabía, ya yo me presenté, me dijeron que yo cumplía años estando aquí y todo ese cosa porque yo quería estudiar. Y me llamaron, me dijeron que dejaron de estudiar. Y después estudiar. Después estudiar, y por eso me gradué en ciencia naval. Pero yo quería ser abogado. Quería ser abogado. Entonces, me gradué en ciencia naval. Y lo primero que hago, en mi primer trabajo, me mandan una tarea, ¿verdad? La hago bien, me felicitan y aprovecho para decir que quería estudiar. Se alarmó mi jefe, el jefe inmediato se alarmó. ¿Cómo es que tú quieres estudiar? Si tú eres un nuevo, ¿cómo es posible? Si yo tengo tiempo aquí, yo pedí permiso para estudiar y me lo negaron. Si tú quieres que te regañe, que te diga cuatro cosas, comandante, lo que sea, dime, antes ya lo toqué. Resulta que tenía que ir con el comandante al comando de infantería marina y voy con él, está mencionando por el trabajo que era él, y le dije que quería hablar con él. Quería decir eso. Y me dice, ok, yo quiero estudiar. El hombre se sobresalta porque un nuevo, recién graduado, saliendo, acabando de hacer una clase, ¿cómo le va a decir a él que quiere estudiar y ya le había negado permiso a los que tenían mucho más tiempo? Pero yo le quiero decir antes que eso no va a interferir con mi trabajo. Y entonces me dice, ¿cómo tú me garantizas eso? Y estas fueron mis palabras textuales. Porque el hombre que pone el corazón en lo que hace, encuentra soluciones donde normalmente los tontos y los perezosos se dan por vencidos.
me da miedo si está en el presente. Pero yo no estaba en el presente, yo estaba en el futuro, yo sabía lo que decía. ¿Verdad? Y pues empecé a estudiar. Muchas veces me pusieron a tranca para que yo estudiara porque todos, no todos estaban estudiando, pero yo seguía buscando soluciones, ¿verdad? Y así me gradúo y sigo progresando en la vida, buscando las formas de cambiar y crecer. Pero un día estoy trabajando y en una montaña en Caracas, estaba en esa montaña trabajando y el carro donde yo iba se fue por un barranco. Se va por un barranco, no sabe porque no me cae encima. Y me mandan 3 años para hospital. Después de tener tanta actividad física, después de ser supremamente activo, era como que yo estaba seguro, era como Superman, y de repente me quitan la silla. Me voy a sentar, me quitan la silla. Y quiero que no me puedo mover. Y entonces empezar a rehacer mi vida, a pensar otras cosas, a darme cuenta que el ser humano somos más que aceptarlo. Después de haber aceptado tanto tiempo, ahora aceptar, entenderlo y vivir. Después y no solo fue luchar contra el que fue luchar conmigo mismo. Fue hablar con los médicos que me decían que no iba a volver a caminar, que los órganos ya estaban dañados, que me salí del hospital sin autorización médica. Y fue un proceso bien doloroso, muy doloroso. En algún momento puse en el hospital. La esencia de la grandeza está sencillamente en optar por la propia realización personal en la misma circunstancia en que otra persona opta por la locura. A veces a mí me preguntan, Orlando, ¿qué hago para hacer este negocio? Tienes que querer. Tienes que querer. Tienes que querer. Solo tienes que querer. Opta por la locura. Tenía que confrontarme con mis padres porque ellos decían que yo me estaba haciendo daño porque no aceptaba mi condición. Me estaba haciendo daño. Yo estaba en la cocina y dije, mami, Me decía, papá, por favor, si quieres, te voy a decir no, la cosa que tengo. y a mi mamá. Pero aún con el amor que le tengo y que le tenía en ese momento, le tenía que decir que no hablaba con él, porque yo me iba a hablar. Aunque los médicos, varias clínicas, decían que no me iba a volver a hablar. Con grandes infecciones dentro de los huesos. Me querían amputar y no dejaban que me amputaran. Con muchas situaciones, muchas situaciones. Y entonces cuando tengo amigos que me dicen, Orlando, ya no están haciendo nada contigo, están probando contigo, era médico. Y digo, yo me voy a vivir. Pero no me salía a morir, salía a vivir. ¿Por qué? Porque en algún momento sabía que no importa lo que estuviera pasando, yo iba a estar vivo. Después entendí que eso era fe. Porque veía más que la situación que tenía. Luego, en un libro encuentro algo que me hizo entender la situación que estaba pasando. Y esto lo leo con hechos distintos. En el libro leo que había un señor, un general que estaba preso en un campo de concentración donde todo el mundo moría. Ya, entonces le preguntaba, ¿cómo es posible que tú no puedas salir de allí? Fue por esperanza. Y él decía, no, la gente pasaba con tantas cosas horrorosas que pasaban allí que tenían esperanza. Por la buena fe, por la buena expectativa tampoco. Por la buena actitud tampoco, porque la gente decía en diciembre salgo, en enero salgo, y pasaban los años, lo torturaban, lo dejaban. Y todo eso se perdía. Y la periodista no daba con la respuesta. Y entonces dice, entonces ¿qué fue? Porque sentía en mi corazón. Y al final iba a pegar. Y eso es lo que yo sentía en mi corazón. No importa lo que estaba pasando, no importa los hechos horrorosos, sentía que al final iba a pegar. Pero mi corazón, ahí no podía seguir aceptando que no se podía, le llaman
anatomía patológica, donde tengan un muerto, ahí te un quiere que están aprobados, no sé qué, o un montón de cosas que están pasando. Quedé calvo, bueno, perdí la capacidad motora, por tanto tiempo acostado, la capacidad económica, moverme un poquito a un lado de la cama, era como que me estuviera muriendo. Y así me voy. Entonces, cuando yo me voy al cuartel, que tenía 17 años, yo salí de mi casa para la familia, para el desayuno. Cuando salí, me compré pan. Y en ese entonces yo fui a mi casa. Ya me había graduado, ya había hecho unas cosas. Y estaba en esa situación. Fui a mi casa. Recuerdo que mi hermana estaba llorando y me dice, Orlando, ¿por qué ustedes regresaron a comprar pan? Y estaba allí. Y al lado de mi casa había una carpintería. Bueno, estaba una carpintería en la casa de mi padre. Y en la habitación le dije a Antonio, al muchacho que era mi vecino en aquel entonces, que pusiera algunas cosas en mi habitación. Unas poleas donde puse unas cuerdas, unas partes donde pudiera verme, mover, unas partes donde pudiera levantar, varias cosas. Y empecé a mover las manos con una polea. Día y noche, mis padres bien que querían que yo aceptara como tenía ese momento, que lo aceptara porque ellos veían que yo estaba sufriendo, yo no estaba sufriendo. Yo estaba haciendo lo que yo quería, me quería levantar. No quería estar mejor. Día y noche hasta que agarré fuerza en los brazos. Cuando agarré fuerza en los brazos, empecé a mover mis piernas. A mover mis piernas. ¿Verdad? A que las rodillas volvieran a mover así como no se movían. En un momento no sentía mover. A empezar a un palo me enseñaron a darle como que para volver a estudiar fisiología, para saber cómo se mueve el cuerpo. ¿Verdad? Me iba a hacer las necesidades en mi casa, no hacía gatear, porque no podía tener el pie. Y no quería estar en silla de ruedas, porque yo iba a caminar otra vez. Luego empiezo a hacer, meterme en una piscina donde no tenía cuerpo y a moverme. Es muy larga esta parte de mi vida. Pero yo creía. Y estaba seguro que si Dios decía que yo podía, yo podía. No importa que todo pareciera que no. Y en un momento en que yo estaba encima de una bicicleta, dándole pedales. Con todo dolor. Y una tarde digo, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar otra vez en el pueblo? Acuérdate que ya más de 3 años, ya casi 4 años, o un poquito más. 3 años en el hospital, después todo otro proceso en mi casa, haciendo terapia. Por fin en ese entonces, sin medicamentos se me cerró una parte si yo tenía un hueso expuesto, parte de mi hueso expuesto, y por eso se fue sacando la parte de la exposición ósea, ¿verdad? Pero hay una parte que no se va a cerrar, porque ahí se termina de cerrar. Yo recuerdo que me encuentro un médico, ¿verdad? Y me dice, mira, tú eres una bomba ambulante. ¿Tú puedes creer eso? En vez de alegrarse. Sin embargo, cuando entro al recinto universitario, donde estaban mis antiguos compañeros, no podía creer, los que me acompañaron al hospital no podían creer. ¿Sabes por qué no lo podían creer? Porque a veces uno no sabe de dónde viene. A veces uno no sabe de dónde viene. O a veces uno cree en Dios, pero no le cree a Dios. A veces uno cree en Dios, pero no le cree. A veces uno está con miedo. Y entonces me salgo otra vez para Caracas. Llego a Caracas sin saber dónde iba a llegar. Pero yo sí sabía dónde. Yo quería triunfar. ¿Saben una cosa? Muchas de las cosas que pasó en mí en ese proceso comienzan cuando cae un libro de un ministro de hospital que se llama El Milagro Más Grande del Mundo. ¿Verdad? Que tengo el medio ambiente
era un llamamiento activo. No te vas a curar, pobrecito de ti, que malo te pasó esto, que esto. Eso no me añadía. Pero leo el milagro más grande del mundo, y Diomandino dice, el milagro más grande del mundo. Yo necesitaba cosas en ese pueblo. Y empiezo a leer el libro de Diomandino, encontrar el ángel número 12, el doble de estrella, todos los libros que podía de Diomandino. Y encuentro ese libro que te dije hace rato, El secreto del éxito y la felicidad, donde él dice que se sentía muy bien porque le quitaron una condición de hambre como la que va a vivir en casa. Y más adelante dice, me mudé de un pueblo a un pueblo, y una mañana me tocan la puerta, y un señor me dice, me dijeron que aquí vivía el señor Mandí. Sí, soy yo. ¡Ay, qué feliz! Yo soy bombero, pero como soy empresario de Amway, también leo sus libros. Yo te dije, los empresarios de Amway leen los libros de Mandí. Esa palabra la he escuchado. Y me acordé, empecé a buscar, y creo que es mi vecino. Llego a mi casa cerca de las 12 de la noche, le toco la puerta, despierto a Canal. Orlando, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama el negocio que tú estás haciendo? Entonces me dice, Fábrica Flipper. ¿Fábrica Flipper? Sí. No, otro negocio. La fábrica de cosas para bebé. No, otro negocio. Estoy importando tela de otra parte, creo que de China. Estoy importando tela. Espérate ahí. Pues tú estás. Sí, yo entré a eso. Entonces, ¿cómo se hace eso? Que Martín dice que la gente que se hace muy bien contigo, que fue por la convención. Yo no sé, pero eso se entra con un pie. Yo tengo un pie y gracias a Dios que el canal tiene un pie ahí. Gracias a Dios. Yo tengo un pie allí, ¿verdad? Y entonces, y con ese dice, bueno, vamos a leerlo, vamos a buscar. No, mañana. Yo le digo que no es mañana, que es ahora, no es mañana, ya. ¿No? Orlando, pero yo tengo sueño, pero levántate, si no yo voy a otro, pero yo quiero hacer esto ya. Entonces, entro con él a su comedor, busca la cajita, llenamos la cuestión y le digo, hay que hacer. Bien. Yo me paraba a las 5 de la mañana a calentar mi cuerpo, a hacer varias terapias para tener la movilidad necesaria para hacer ciertas cosas en el día. Porque además del accidente, por tener, no se sabe por qué, pero se entiende que alguna de estas cosas, o por dejar el cuerpo a materiales pesados, o por tener mucho tiempo una infección grande en tu cuerpo, o por estar sin defensa, empezó un proceso autoinmune en mi cuerpo y empezó a crecer las vértebras, ¿no? Y se llegaba y se fundía y causaba un dolor horroroso, terrible, dolor inmenso. Si no podía estar sentado, no podía estar acostado, no podía estar parado, era terrible. Eso, pero yo entendía ya que había algo superior en mí. Y en ti, todos, que somos más que el cuerpo. El cuerpo lo tenemos prestado. Y que podemos estar, para estar bien no hace falta sino decidir estar bien. Yo estaba bien porque estaba mal en mi cuerpo. Y entonces me paraba y tenía una máquina donde me amarraba el pecho, me amarraba la cintura, me amarraba la rodilla, me amarraba los pies y empezaba a moverme, ¿verdad? Hasta que llegaba un momento en que estaba con las piernas hacia arriba y la cabeza hacia abajo, ¿verdad? Y con música clásica. Cuando escucho esos cassettes, sentí que había llegado al lugar en que estaba en mi vida. Porque había gente que me añadía, no gente que me quitaba. Yo necesitaba estar con gente que me añadiera. Yo necesitaba estar en este lugar. Empiezo a escuchar algo. Gente que hablaba de poder, gente que hablaba de causa, gente que hablaba de presión, gente que hablaba de que sí se puede.
gente que hablaba de proseguir a pesar de los obstáculos, gente que hablaba de visión, gente que hablaba de sueño, gente que hablaba de esperanza. Necesitaba eso. Ya estaban los libros que empecé a leer, ¿verdad? Y ahora para esto. Yo decía, yo quiero estar con el deseo. Yo quiero estar con el deseo. Y nació un sueño de estar con el deseo. Ese fue el sueño más grande que tuve. Y entonces estaba blindado de una manera de que estaba blindado. Toca mi puerta durísimo. Yo no me podía bajar si no después de un proceso. Al final le dice, Cabal, Orlando, deja de estar escuchando tanto paseo, no me dejes dormir. Es uno que tienes que escuchar. Es uno solo, no son tantos. Yo seguía. Y un día estoy aquí y el pueblo escucha un audio donde dice, te voy a contar un cuentecito. Había un hombre que se llamaba Gedeón. Esta historia se cuenta en los tiempos bíblicos, donde el pueblo de Israel vivía en cuevas, o estaban azotados. Y el Gedeón era el último, era el habitante de la última tribu, de la última familia y el último de esa familia. Se sentía un montaño, se sentía un fracaso. Y vino un ángel y se le presentó y le dijo, varón valeroso, Jehová está contigo. En tu poder, ve y libera a tu pueblo. Él era el último de los últimos, la última tribu, la última familia, y él era el último de esa familia. Y dice el ángel, y este hombre dice, ¿qué había en esa presa? En tu poder, autosuficiencia. Aunque fuera el último, no buscó al primero, al que podía todo. Hasta el último podía. Hasta el último tiene autosuficiencia. Ve, dirección, propósito. Y libera a tu pueblo haciendo. Y él no se lo creyó. Y habla un poco más de cómo llegó al acuerdo para creerse. Pero decía, cuando ese hombre vio en el espejo de su vida, se vio como un fracaso, se vio como un nadie. Pero cuando Dios vio en su corazón, vio al general israelita, que con 300 hombres liberó a Israel en ese momento. Deja que el campeón que está en tu corazón salga y pelee tu batalla. Y me lo estaba diciendo a mí, eso era oro. Y habla. Ustedes dirán nada más que eso es en la Biblia. Pero un capitán del ejército español perdió su brazo. Ya no podía seguir su carrera. Cuando se vio en el espejo de su vida, se vio un fracaso. Se encontró escribiendo como terapia. Cuando se vio en el espejo de su vida, se vio como un fracaso. Pero cuando Dios vio en su corazón, vio a Miguel de Cervantes Saavedra, el manco de Lepanto, que a la edad de 57 años escribió el Don Quijote de la Mancha, el segundo libro más leído del mundo después de la Biblia. Deja que el campeón que está en tu corazón salga y pelee tu batalla. Decía eso. Un hombre político, todas las campañas políticas que corrió lo perdió el amor de su vida, se vio en un vacío mental, en un vacío mental, y cuando se vio en el espejo de su vida se vio un fracaso. Pero cuando Dios vio en su corazón, vio a Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, deja que el campeón que está en tu corazón salga y pelee tu batalla. Y eso a mí me llenaba, eso me llenaba. Yo quería estar así, yo quería que ese hombre que está hablando ahí fuera amigo mío. Yo quería andar con ese gente. Después dice, y un hombre que lo perdió todo, bancarrota total. Cuando se vio en el espejo de su vida, se vio como un fracaso, se vio como un daño. Pero cuando Dios vio en su corazón, vio a Mario y a García,
y amantes de este negocio, es la reacción que está en su corazón. Este negocio yo pago. Y empecé a construir el negocio. ¿Con qué? No tenía equipo de apoyo. Kamal estaba igual que yo o menos que yo. Me decía que no escuchara qué hacer. Estaba rajado. Pero yo entiendo que hay dice que esto es de líder. Esto es de líder. Si es líder, nosotros somos líderes. ¿Verdad? Y yo me había leído cualquier Llegó César con uno que está rajado. líderes de todo el mundo. ¿No? Y empecé a hacer liderazgo. Puse el corazón de lo que estaba haciendo. ¿Verdad? Y mírate a mí dando el placa. Le digo a Canal, una ciudad que está como a 3 horas de Caracas. Ya se trae el negocio allí. ¿Verdad? Entonces, había mucha gente, salimos al garaje de la casa, sillas, y yo voy a vender, no sé, no invito a nadie, sé cómo es, no sé qué es un negocio de vida, pero no sé cómo se hace, ¿no? Jamás pone una pizarra, él es de origen árabe, ¿no? Y no somos muy grandes, pone una pizarra, y se para, y él se para allí y empieza a sudar. Suda. Y suda. Y él tiene los ojos grandes y empezaba a abrir los ojos. Abrirlos. Y yo decía, ahí se le va a caer. Y yo me preparaba como para cerrar los ojos cuando se le cayera. Se le va a caer, se le va a caer. Y ese hombre suda y abre los ojos. Suda y abre los ojos. Suda y abre los ojos. Y lo que dijo fue lo siguiente. Señoras y señores, como ustedes hablan latín, y yo llego a mi padre, y empiezo a hablar, y ya, de lo que sea, hermano. Lo que saliera. Porque yo entendí que la gente que estaba hablando ahí era gente grande, era gente que sentía cosas grandes con su vida. No sabía eso. Y empecé a hablar y hablar y hablar. Y decía, este negocio es de líderes. Y nosotros somos líderes. Acuérdense de Páez, de Sucre, y de Sucre, y de Urdaneta, y de Bolívar. ¿Ah? Acuérdense de Piojo, acuérdense de todos esos grandes líderes. ¿Ah? Ustedes no se acuerdan, por ejemplo, en aquella batalla, cuando Páez vence solo a casi todo el ejército realista, y va donde está Bolívar. Soy yo dando el plan. Estoy dando la presentación del negocio. Y va donde está Bolívar. Dice, Bolívar, ¿quién es la mejor lanza del llano? Y Bolívar le decía, general José Tadeo Juárez. Y Páez bravo, y cuando hace la batalla de las peceras en medio, donde prácticamente él cruza un río, va con estaba el general La Torre, se mete contra los realistas, después sale corriendo con los caballos y se devuelve y vuelve a atacar y gana la batalla. Prácticamente en solo, con la caballería llanera. Y va donde está Bolívar y le dice, Bolívar, ¿quién es la mejor lanza del llano? Y Bolívar le decía al general José Tadeo Juárez. Y en la batalla de Carabobo, cuando prácticamente la batalla le gana la primera dirección que la comanda el señor general Páez, ¿verdad? Y termina la batalla de Carabobo que libera Venezuela, se le va donde está Bolívar y le dice, Bolívar, ¿quién es la mejor lanza del llano? Y Bolívar le dice, el general José Tadeo Juárez. Y entonces pienso yo, usted es la mejor lanza del mundo. Y la gente aplaudía, ¡wow! Y decía, ¿quién va a hacer este negocio? ¡Yo! Pon el corazón, hermano. Pon el corazón en lo que hace. Yo recuerdo esa vez de un profesor de historia de la Universidad de Carabobo. Me dice, yo jamás me había imaginado que yo podía hacer un negocio, pero ese negocio, porque si lo voy a hacer. Veo que es mi historia. Pero estamos haciendo un negocio. Y estamos luchando para adelante. Y hoy eso sucede en mi país, cuando mi país entró en una etapa que era paro petrolero, y había mucha gente que pensaba que en mi país no se podía hacer negocio. Es lo que uno crea. Es lo que uno crea. En el mundo está lleno de historias de gente que creía.
estamos ahí creciendo. Yo llego al 15%, yo no soy de financiación. Ya Kamala se me ha ido. Llego al 15%. Yo no sabía quién era yo, ya Kamala se me ha ido. ¿No? Yo escucho audio, escucho Se audio. acaba de rajar. Y las morales, yo me dejaron ya oír moral. ¿Cómo tiene que actuar un empresario? ¿Cómo tiene que actuar un empresario? ¿Verdad? Escuchaba a todos esos líderes grandes. Yo quería estar con ellos. Pero entonces me dijeron, tienes que buscar a yo con buscar a mi mamá y me voy para atención al empresario. Yo quiero saber quién es mi mamá. Entonces me piden el código. ¿Cuál es el código? Me dicen su diamante es Iván Morales. Después de haber escuchado tanto, Iván Morales era mi amigo, me había enseñado tanto, me había enseñado muchísimo. Tienes que capacitar, tienes que decir capacítate. Entonces, yo antes había leído historias de hombres grandes. Y Churchill, por ejemplo, decía que tu entrenamiento sea tan grande que la guerra sea como un juego de muñecos. Eso es lo que te dice Iván Morales. Capacítate para que cuando hagas un negocio, lo que te enfrentes sea sencillo. Es lo mismo, una gente grande, yo puedo conocer, y ahora él viene llamando. Entonces le digo, ¿y dónde está Iván Morales? Yo quiero conocer. Y me dice que está mal. Wow. Pasé de un momento de sentir que tenía alguien que podía guiar, a sentir que ya no tenía. ¿Sabes qué? No voy a comprar el nombre de eso. Porque si él estaba muerto, ya llegaba con esto. Cualquiera puede decir que no se puede hacer negocio, porque tu diamante no está dando la presentación contigo. Porque tu presentación y tu platino no puede ir. Pero sabes una cosa, eso solamente. Cuando tú quieres de verdad, tú te dejas guiar, pero tú pones tu trabajo. No es excusa lo que necesitas tú para seguir adelante. Yo dije, yo voy a honrar el nombre de ese hombre. Y empecé a seguir construyendo. Un día iba para el interior del país y me acordé que en esa ciudad que iba, una vez cuando Kamala estaba en el negocio, me dijo que había un señor que era Esmeralda y que estaba en esa ciudad. Y yo me puse a buscar a Kamala hasta que lo encontré. Y le dije, mira, tú dijiste una vez que había un señor que era Esmeralda, que era sí, dame su teléfono. Y le da el teléfono. Y cuando yo voy a esa ciudad, es que yo conozco a Esmeralda. O alguien del equipo de apoyo, porque conoce a alguien. Y seguimos trabajando. Y entonces califico plata en situaciones bien difíciles. Y seguimos trabajando. Entonces, después vienen problemas en mi país donde los productos no están. Fíjate una cosa. Mi situación, yo te comenté cuál era mi situación física cuando estaba empezando el negocio. Para ir a la orientación, yo me iba 1 hora caminando, porque no podía subir acá. Porque Iván Morales decía, tienes que capacitar. Si tú quieres crecer, tienes que capacitar. Yo podía decir, no voy a la orientación porque no puedo ir subir acá. O porque vivía en el piso 7 y no me podía subir en el ascensor porque era como que me partiera en todo. Como lo recorrí. Pues bajaba caminando las escaleras y me iba caminando para la orientación. Si tenía que ir para la tienda que quedaba mucho más lejos, me iba. Porque me decían, tienes que capacitar y tienes que hacer lo que tienes que hacer. Cualquier cosa que tú hagas, que no va para donde tú quieres. Tengo gente que vive, que sale de Caracas antes de las 8 de la noche de la orientación y llega a su casa casi a las 2 de la mañana. Ellos quieren hacerlo, ¿no? Y hay gente que vive a 1 hora y dice que vive. Yo no les digo nada. Cuando escuchan mi historia en un seminario, dicen, wow, porque yo no voy a transformar en tu vida, yo hice esto, pero yo no voy a dejar que me diga que está lejos, siendo que yo me veía algunas veces 1 hora caminando o algunas veces 3 horas caminando. Si tú quieres, tú tienes que hacer. Si tú quieres, tú tienes que hacer. Y seguimos haciendo un negocio. Seguimos creciendo. Pero llega un momento que llega platino, ¿verdad? Y ya me sentía libre, porque empecé a buscar unos amigos, porque me hice amigo de Mario Orsini, porque Mario Orsini iba a Caracas, entonces nos sentamos, pasamos horas hablando, nos puede dar las 2 de la mañana hablando, y yo quería aprendiendo de ese hombre. Yo quería estar con gente así, viviendo mi sueño.
me hice amigo de Pedro Pizarro, le podía llamar a Tato, o Tato me podía llamar, ya Tato primero, ya yo estaba contento porque esta cosa sabía quién era yo, ¡wow! Mira, y me hice amigo de ellos, ya Iván Morales también era amigo, yo quería. Entonces, en Platino ya alcanzamos sueño, pero me nació otro nuevo sueño. Yo quería ser parte del equipo. Yo quería que el equipo contara conmigo. Yo quería que el equipo supiera que podía contar conmigo. Necesitaba tener otro lugar para que contara conmigo. Porque había cosas que se iban a hacer. Si yo fuera Platino, no pudiera estar aquí. Y ahora aquí el siguiente nivel, el siguiente sueño. Ya los conozco, ya pertenezco. Ahora yo quiero que puedan contar conmigo. Entonces, tengo ese sueño. Pasa el tiempo, situaciones en Venezuela. Se van los productos, quitan los productos del mercado. Comercializamos con por ejemplo, Joseph Cruz, y sale del mercado, ya no hay productos. Y otros comenzamos Lestina, ya no hay Lestina. Cosas que ya no hay. Me preguntaban, entonces, ¿qué vamos a hacer? Este negocio sencillo, se vende lo que hay y lo que no hay. No se vende. Ya mi vida estaba cansado de excusas. Iba a seguir en este negocio por lo mismo. Entonces no olvides que subió el producto. ¿Tú estás haciendo este negocio por el producto? ¿O tú estás haciendo este negocio para hacerte libre? Dime una vez. Dime una vez si estás haciendo este negocio por el producto para hacerte libre. O por sacar a tu familia. O por viajar. ¿Vas a enfocarte en lo que quieres o en lo que no quieres? Te vas a enfocar en el problema o en la solución. Es el camino. Y entonces entendí eso. Tengo que estar en otro nivel para que el equipo, para cumplir mi sueño, que el equipo sepa que pueda contar conmigo. Una tarde, Iván Morales estaba dando el seminario. Estaba el seminario de carácter. El seminario era como el taller de Cuba, que fue en la noche, fue así en la noche, terminaba la tarde. Nosotros en Caracas normalmente cuando terminamos el seminario vamos a comer por vida. Y Junior me dice, Orlando, cuando terminemos, mañana tengo que ver otro seminario, no nos vamos a comer por vida, pero te vienes conmigo para los hotel. Y seremos tuyos, porque él tenía que agarrar un vuelo muy temprano y yo tenía que llevar. Entonces, así quedaba. Iván Morales estaba dando el seminario, ¿verdad? Antes de habláramos eso. Él estaba en el seminario y él dice que está haciendo este negocio por tres razones. ¿No? Él dice que lo está haciendo una porque le da la gana. ¿No? Le da la gana. Ese es bueno, y que todavía te preguntan por qué tú estás haciendo eso. Le da la gana. La gente se queda tranquila. Claro. Dice la otra, porque es el negocio de la nueva economía, es el negocio avanzada, es el negocio de esta era. Y la tercera, porque le gusta jugar, le gusta estar la jugada. Esas tres. Termina el seminario, nos vamos para el hotel y nos ponemos a hablar. Y cuando nos damos cuenta, se hace a las 3 de la mañana y a las 4 tenemos que ir adelante. Entonces yo digo, Tulio, si quieres, duerme un ratito, yo voy a la casa de tu baño rápido y vengo a mi casa. Entonces, así lo hicimos, él se quedó, voy a cambiarme. Hay un momento que su carrera está lenta, no se nada, y nos vamos para el aeropuerto, que eran como 40 minutos de acá, vamos para el aeropuerto. Y cuando llegamos, el vuelo se había retrasado, ya no iba a salir de la hora, se retrasó como hasta las 11 de la mañana. Y nos vamos para el carro, a dormir. Vamos al carro, y ahí podía manejar, porque entró un producto en Alemania, sacó algo que podía eliminarme los colores. En aquel entonces contaba $1000 para poder ponerme 4. Cada 2 semanas, después cada 4 semanas, después cada 6 semanas, empecé a ponerme algo para que me quitara el dolor. Y iba a salir de Alemania, salió a España y lo quitaron porque se moría la gente. ¿Verdad? Entonces, sí, como tiene esa comisión, a ti te hacen un dolor de morirse. ¿Verdad? Y
y después lo rediseñaron y ya no se podían, algunos sí, pero otros le daban instrucciones. Y yo empecé a poner eso porque yo sabía que a mí no me iba a dar nada. Y a mí, yo me ponía ese tratamiento y algunos. Y así fue eliminando los dolores. Ya veía, no se quitaban, pero cada vez estaba mejor mi cuerpo, no estaba bien. Cada vez mi cuerpo estaba mejor. Hasta un día que sí me dio como una especie de convulsión y dije hasta aquí. Los médicos dijeron, no se puede parar este proceso, es peor. Yo le dije, será peor para hoy. No se lo hago, yo no voy a estar aquí con el y entonces, fíjate, una vez me llega mi pilota que me lleva a un médico en Puerto La Cruz, que trataba con casos difíciles. El hombre de mi historial me dice, Orlando, lo primero que te voy a decir, antes de entrar en materia, es que tú no te vas a curar. Y yo digo, bueno, lo primero que yo te voy a hacer es que yo voy a curar. Y él se molestó todo, porque yo le dije que no iba a hablar con él y habló con Diego, con el médico, que era mi hombre. Y yo le digo, mira, tu paciente que traíste me insultó. ¿Por qué? Este dijo, no me dijo que no quería hablar conmigo. ¿Y tú qué le dijiste? Bueno, yo le dije, así siempre le dije que no se iba a hablar, pero hoy. No tienes por qué estar escuchando las cosas que no te benefician nada. ¿Para qué escuchar lo que no te beneficia? ¿Para qué? ¿Para qué exponerse? Y entonces me voy con mi mamá a para acá y a dormir. Ponemos los asientos para atrás, te pongo a hablar con el Junior. No me vas a disculpar lo que te voy a decir, porque no me vayas a malentender. No me malentiendas. Yo te quiero decir algo. Tú dijiste en el seminario que tú haces este negocio porque te da la gana. Que tú haces este negocio porque es un negocio de la nueva economía y que es un negocio de avanzada. Y porque te gusta jugar. Pero yo no te decía que ¿cómo? No me malentiendas. Yo creo que hay algo. Bueno, a lo mejor tú tienes razón, pero yo creo que ya no hay, yo quería decirlo. Entonces él llega, saca su aparato de audio, sus audífonos y entonces lo enciende. Y escucha a Iván Morales edificando a Pink Floyd como yo jamás he escuchado edificar. Después edificando a Pedro y Max altamente. Luego edifica a Tony Wilda Morales. Después edifica a su esposa. Todo de una forma hermosa. Y después llama a sus hijos a la vida. Edifica al mayor que es músico, que ha tenido mucho éxito como músico de él. Y al menor, porque le gusta la tecnología. Y deja a Morales uno de uno. Y le dice, tú, y a ti, ante tantas miles de personas, quiero decirte que estoy yo extremadamente orgulloso de ti. Porque tú eres esto y esto edifica. Y a cualquier hombre que tiene 40 años, yo le digo a mi hijo que tiene 17. Yo estoy llorando porque ahora siento que presido que había nada. Y yo estoy llorando, no estoy llorando ahí. No hemos dormido, está en ese proceso. Y entonces me dice, Marco, pero me cuenta situaciones que pasó su negocio, de cuando quedó, papá murió, de cuando el proceso de la albacea. Muy joven, el negocio pasó por situaciones. Y entonces me dijo, yo digo, bueno, ¿cómo levantaste el negocio? Otra vez. Y dice, por un momento no se tiene que poner nada, tiene que decidirse. ¿Cómo es eso? Y me dice, escucha esta canción. Otra vez los audios, escucha la canción. Otra vez, yo soy llorón, súper llorón, no sé por qué me lloraba. Entonces, estoy el aire y pero fue como entender, tú no tenías que hacer nada. Y no aceptar cosas que uno normalmente acepta o lo pasa desapercibido. Y en ese momento no importaba ya ninguna situación que estuviera pasando. Lo que pasaba era que yo tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y pasó el proceso. Y califiqué Rubí, califiqué Zafiro y califiqué Esmeralda. En una situación donde en mi país supuestamente no se podía hacer nada. En una situación donde físicamente yo estaba organizado acá. Entonces no hay excusa cuando no quiero. Yo quiero que ahorita me acompañe con un video para decirte con esas palabras que están en ese video, eso fue la canción.
eso fue lo que yo hice. Cada palabra para llegar donde estamos ahora. Odio las palabras, dale volumen, por favor, que matan los sueños. E influyen tratando de hacerte creer que no hablas. Y te hacen volver atrás. Dale volumen, dale volumen. Dale. Odio las palabras, que hace que veas difícil aquello que Dios podía alcanzar, las dudas, que hace que veas difícil. Y te estanca en el mismo lugar. Todo el mismo lugar. Para que trataremos. Y tú en el mismo lugar que estaba ahí. No puedo dudar. Tú en el mismo lugar. Que estaba ahí. Porque el tiempo perdido en el ocio, que se hace creer que en la vida se tiene tiempo de más. No, la vida es por ti, que te vas a hacer con el plan, porque necesitas hacer, hazlo ya. Odio, levántate el tiempo de estar. Hoy te permito ya. Hoy te permito a tu voluntad hoy, 15 de noviembre, que no serás igual, que te levantarás, que te vas a levantar, que Dios te tiene delante de ti. Hoy te permito ya. Todo lo que te impide y te levantar, vístete de vencedor, usa el poder de Dios, que te acompaña y a tu lado está para vencer y ganar. Esos pensamientos que a veces se han dicho, aunque Dios me envió, no me respaldará. ¿Qué tal? Señor, no me respaldará. No estoy aquí por esto, no me va a respaldar. Espumas no son verdad. Tú estás todo. Oye, que te extraño las armas que Dios me ha dado y fuerzas cuando se me veían tú y yo lo tenemos todo. El tiempo de expresar, hoy te permito ya, te permito por este plan, hoy te permito a ti gritar que no quedas igual, y yo no que te levantarás, hoy te permito ya, ponerte bravo, todo lo que te impide existe esa maldad, vístete de vencedor. El poder de Dios es que te acompaña y a para vencer y ganar. Dale un toque de pie, por favor, vence de pie. Tú y yo tenemos lo suficiente para ganar. Tú y yo tenemos lo suficiente para vencer. Tú y yo